tenemos nuestra época actual empeñada en la exterminación del mito. El hombre de hoy, despojado de mitos, se encuentra hambriento entre todos sus pasados y debe buscar frenéticamente sus raíces. Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Vivimos en una época en la que la ciencia y la tecnología han reducido notablemente nuestro sufrimiento físico. Pero, ¿puede decirse lo mismo de nuestro sufrimiento psicológico? Aunque nuestras vidas se han prolongado y muchas enfermedades han sido erradicadas, esto no ha cambiado nuestra situación existencial. Al igual que cualquier otro hombre o mujer que haya caminado sobre esta tierra, nacemos, moriremos, todo y todos los que conocemos se convertirán en polvo, y a menos que seamos una de esas pocas excepciones, nuestro legado vivirá a lo sumo por una generación. Reflexionar sobre estos hechos no nos trae alegría. Pero si reflexionamos sobre estos hechos y al mismo tiempo sentimos que nuestra vida carece de sentido, entonces sufrimos un agudo dolor psicológico. Aunque la ciencia y la tecnología tienen mucho que ofrecer, no hay aplicación, dispositivo, ecuación o medicamento farmacéutico que pueda infundirle sentido a nuestra vida. Más bien, este papel ha sido tradicionalmente desempeñado por el mito. Sin embargo, Occidente se encuentra en una posición difícil en este sentido. Según Friedrich Nietzsche y Carl Jung, el declive del cristianismo condujo a Occidente a un periodo de falta de mitos, en el que todavía nos encontramos en la actualidad. Y esta falta de mitos, independientemente de todos los avances en ciencia y tecnología, nos ha hecho más difícil enfrentar nuestra situación existencial y ha aumentado nuestra propensión al sufrimiento psicológico. Entre los llamados neuróticos de nuestra época, hay muchos que en otras eras no habrían sido neuróticos, es decir, divididos contra sí mismos. Si hubieran vivido en un periodo en el cual el hombre todavía estaba vinculado por el mito con el mundo de los ancestros, se les habría ahorrado esta división interna. Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. ¿Cómo nos ayuda el mito a soportar nuestras cargas existenciales y aliviar nuestro sufrimiento psicológico? ¿Acaso los mitos no son más que intentos primitivos de explicar el funcionamiento del mundo natural, o historias ficticias que glorifican los orígenes de una cultura? ¿No hemos superado nuestra necesidad de mitos con el surgimiento de la ciencia? Según Nietzsche y Jung, no lo hemos hecho. Porque la ciencia y el mito abordan preguntas diferentes. El método científico trata de causa y efecto y nos ayuda a comprender el funcionamiento del mundo natural. Los mitos, por otro lado, son narrativas que transmiten modos de comportamiento, patrones de acción y formas de experimentar el mundo, que promueven un desarrollo psicológico saludable y una vida significativa. El mito, en otras palabras, encarna la sabiduría de las generaciones pasadas, ofrece soluciones a nuestro dilema existencial compartido, y ayuda a unir a una cultura bajo una visión compartida. Cuando una sociedad pierde su mito, los miembros de esa sociedad no pierden la necesidad de crear historias sobre su vida. Más bien, esta necesidad es tan fundamental para nuestro bienestar, que es algo que hacemos con, o sin la ayuda de un mito. Enfatizamos ciertos eventos pasados, negamos otros e incluso fabricamos ciertos elementos de nuestra historia de vida, y lo hacemos para dar sentido a quiénes somos y hacia dónde vamos. De hecho, como dijo Nietzsche, cuando los horizontes de una sociedad están rodeados de mitos, el proceso de construir una historia de vida significativa, y una que promueva nuestro desarrollo psicológico, se facilita en gran medida. Para entender cómo el mito logra este logro, debemos examinar el papel del símbolo mitológico. Porque son los símbolos del mito los que actúan como los guardianes inadvertidos omnipresentes, bajo cuya protección crece el alma joven. Friedrich Nietzsche. A diferencia de un signo que señala o representa una entidad conocida, un símbolo es una imagen o representación que apunta a algo esencialmente desconocido. Un misterio. Edward Edinger, Ego y arquetipo. Las religiones son la fuente más rica de símbolos. Ya sea la cruz del cristianismo, el mandala del hinduismo, o la rueda del dharma del budismo, el símbolo actúa de manera teleológica, guiándonos hacia metas que solo comprendemos parcialmente. El papel de los símbolos religiosos es dar un significado a la vida del ser humano. Los indios pueblo creen que son hijos del Padre Sol, y esta creencia dota a su vida de una perspectiva y un objetivo que va mucho más allá de su existencia limitada. Les brinda un amplio espacio para el desarrollo de la personalidad y les permite una vida plena como personas completas. Su situación es infinitamente más satisfactoria que la de un hombre en nuestra propia civilización que sabe que es, y seguirá siendo, nada más que un desfavorecido sin ningún significado interno en su vida. Carl Jung,
El hombre y sus símbolos. El abandono del mito ha sido en parte una reacción contra el símbolo. ¿Por qué deberíamos creer en algo que, considerado objetivamente, a través de la lente de nuestra mente científica más iluminada, no tiene fundamentos en la realidad? Pero el papel del símbolo no es ayudarnos a manipular o entender el mundo externo, sino que su propósito principal es ayudarnos a desarrollarnos psicológicamente, y logra esta tarea independientemente de su valor de verdad en la realidad externa. Desde el punto de vista del realismo, el símbolo no es, por supuesto, una verdad externa, pero es psicológicamente verdadero, ya que fue, y es el puente hacia todo lo mejor de la humanidad. Carl Jung, símbolos de transformación. Pero con esta pérdida del mito, lo que no se ha perdido es nuestra necesidad de significado, y por lo tanto, Occidente se encuentra en una posición precaria. Sin un mito que nos ayude a crear una historia de vida significativa y a unir la cultura en la que vivimos, muchas personas, según Nietzsche y Jung, se aferrarán a ideologías políticas colectivistas. Estas ideologías, que engloban sus propios conjuntos de símbolos y rituales, permiten a quienes las siguen sentir que están contribuyendo a algo más grande que su yo solitario. Pero la adoración del Estado, en cualquier forma que tome, es la adoración de un ídolo falso. Si bien las ideologías políticas colectivistas pueden liberar a sus seguidores de las cargas de su existencia individual, son un reemplazo insuficiente para el mito. El estatismo no promueve el desarrollo saludable de la personalidad. Más bien, la educación moral que ofrece disminuye el valor del individuo en favor del colectivo. Pero para empeorar las cosas, como la historia ha demostrado ampliamente, la adoración del Estado no produce unidad cultural, sino que genera división, conflicto y muerte. El Estado es simplemente la pretensión moderna, un escudo, una ficción, un concepto. En realidad, el antiguo dios de la guerra sostiene el cuchillo del sacrificio, porque es en la guerra donde se sacrifican las ovejas. Así que en lugar de representantes humanos o un ser divino personal, ahora tenemos a los oscuros dioses del Estado. Los antiguos dioses están volviendo a la vida en un momento en que deberían haber sido superados hace mucho tiempo, y nadie puede verlo. Carl Jung, así habló Zaratustra de Nietzsche. Si estamos de acuerdo con Nietzsche y Jung en que las ideologías políticas colectivistas son una alternativa insuficiente y destructiva a nuestra falta de mito, ¿es la única opción restante descender a un estado pasivo de nihilismo? Nietzsche y Jung afirmaron rotundamente que tal respuesta era inapropiada y solo conduciría a una vida desperdiciada, porque aunque podamos estar obligados a aceptar que nacimos en una era sin mitos, eso no significa que debamos soportar una vida sin un sentido. Es una medida del grado de fuerza de voluntad, hasta qué punto uno puede prescindir de significado en las cosas, hasta qué punto uno puede soportar vivir en un mundo sin sentido, porque uno organiza una pequeña porción de ese mundo en uno mismo. Nietzsche, la voluntad de poder. La necesidad de organizar nuestra propia pequeña porción de significado, en un mundo por lo demás carente de sentido, es la razón por la que nuestra época, además de ser una sin mitos, también puede ser vista como la era del héroe. El héroe es aquel que muestra la fuerza de voluntad a la que Nietzsche alude. En lugar de ser vencido por el caos interno que aflige a aquellos desconectados de un mito efectivo, el héroe enfrenta este caos y descubre sus propias soluciones a las cargas existenciales de nuestro tiempo. Los pocos valientes que asumen este desafío se devuelven al mundo del mito. Al esforzarse por imponer orden en su propio rincón del mundo, han elegido el camino mitológico que se representa como la lucha con el dragón. Solo aquel que ha arriesgado la lucha con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro difícil de alcanzar. Solo él tiene un reclamo genuino a la confianza en sí mismo, porque ha enfrentado el oscuro fondo de su ser y así se ha encontrado a sí mismo. Esta experiencia le brinda algo de fe y confianza, en la capacidad del yo para sostenerlo, porque todo lo que lo amenazaba desde dentro, lo ha convertido en propio. Ha adquirido el derecho de creer que será capaz de superar todas las amenazas futuras de la misma manera. Ha llegado a una certeza interna que lo hace capaz de confiar en sí mismo. Carl Jung, la vida simbólica.